Vamos a hacer una pequeña introducción, es una introducción muy cortita porque ya han tenido ustedes teoría, así que vamos a hacer una introducción muy pequeña, cortita, como para comenzar la resolución de los ejercicios. Como yo Profe, al compartir la pantalla no veo si hay chicos que quieren entrar, les agradecería que me avisen, por favor. ¿Sí? profe, ¿quiere que modifiquemos los archivos? Ya los cargué, por esta vez ya está, ya está. Solo que por favor les fui aclarando para que corrijan para la próxima presentación, por favor. Sí, disculpe. No, no, está bien, ¿no? Era la primera vez, ya está, ¿no? Pero por favor para la próxima. Gracias. Bueno, ¿alguien me avisa, por favor, si se presentan porque no los veo? Sí, voy a compartir, vamos a arrancar la introducción. Gracias. Va a molestar mi cámara, voy a sacarla. ¿Se ve? ¿En el Power? Sí, profe. Sí, sí. Sí se ve, profe. Bueno, gracias. Bueno, hoy entonces vamos a dar el campo eléctrico que probablemente lo vamos a dividir en dos partes. ¿Sí? Lo que es campo general y después resolución de campo eléctrico aplicando la ley de Gauss, que es lo que les cuesta un poquito. ¿Sí? Bien. Perdón. Estaba aclarado los libros. Son los mismos libros que usamos para la introducción teórica de ley de Coulomb, ¿sí? Que es electricidad y magnetismo del KIP y el del Serwell-Jewitt. Son los dos libros iguales. Bien. Siempre que tengamos una carga eléctrica, en el espacio que rodea a esa carga eléctrica hay un campo eléctrico. La forma de verificar la existencia de ese campo eléctrico es colocando en ese espacio una carga de prueba. Si existe campo eléctrico en ese espacio, va a aparecer sobre esta carga de prueba que llamamos normalmente Q sub 0, una fuerza eléctrica. Bien. Lo que quisiera que quede claro, porque aparentemente no somos suficientemente claros, ese ruidito es alguien que quiere entrar, me parece. Repito lo que estaba por expresar. Necesito que quede perfectamente claro porque se nota en los finales que no queda. Está complicado. ¿Se puede anular para que entren libre? ¿Alguien sabe si en el Google Meet se puede anular eso? Para que el acceso no sea restringido. Si entran. Después voy a averiguar. Bueno, sigamos. Debe haber forma. Les decía que no se observa la claridad en el siguiente concepto. No es necesaria la carga de prueba para la existencia del campo eléctrico. La carga de prueba es para verificar ese campo eléctrico. Es suficiente con tener una carga eléctrica, que es a la que normalmente la llamamos carga fuente. ¿Sí? Esa carga fuente es la que genera el campo. Si yo no la veo a la carga fuente, porque el campo rodea todo el espacio de la carga fuente, la forma de verificar si en un espacio cualquiera existe ya un campo es colocando una carga de prueba Q sub 0. Normalmente
se usa una carga de prueba positiva. Entonces, si sobre esa carga de prueba que coloco en el espacio aparece una fuerza eléctrica, puedo decir, en este espacio hay campo eléctrico. Pero no es necesaria la carga de prueba. La que genera es otro, el campo, la que llamamos carga fuente. Así, por ejemplo, en ese dibujito que ustedes están observando, la carga Q grande es lo que sería la carga fuente. Es la carga que genera un campo en todo el espacio que la rodea. Verifico en un punto cualquiera que llamo P, si existe ese campo, colocando una carga de prueba. Entonces va a aparecer, si hay campo eléctrico, sobre la carga, una fuerza eléctrica. ¿Está claro eso? Bien. Entonces, el vector campo eléctrico en un punto en el espacio se define como la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de prueba positiva, Q sub 0, colocada en ese punto, dividido la magnitud de la carga. O sea, la fórmula para el campo eléctrico es la que ustedes están viendo ahí. El vector campo es igual al vector fuerza eléctrica dividido la carga de prueba. De acuerdo a esta expresión, también podemos expresar la fuerza eléctrica en función del campo. O sea, la fuerza eléctrica va a ser la carga Q sub 0 por el campo. Pongo carga Q sub 0 porque estamos con una carga de prueba. Ahora, si yo colocara en un campo eléctrico otra carga cualquiera, la fuerza va a ser el valor de esa carga por el campo. Como ya vamos a ver en algunos ejemplos, si en ese espacio en el que existe un campo eléctrico determinado coloco un electrón, puedo también calcular la fuerza, si conozco el campo, multiplicando la carga del electrón por el campo existente en ese espacio. Entonces, por eso les puse en negrita, existe un campo eléctrico en un punto si una carga de prueba en dicho punto experimenta una fuerza eléctrica. Espero que haya quedado claro el concepto, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo graficamos el campo eléctrico, que también tienen por ahí un poquito de dificultades, y es muy simple, muy simple. El concepto de qué dirección y sentido tiene el campo eléctrico en un punto cualquiera es el siguiente. Escúchenme despacito. La dirección y sentido del campo eléctrico en un punto cualquiera es igual a la dirección y sentido que tendría la fuerza eléctrica si en ese punto en cuestión coloco una carga de prueba positiva. Repito, despacio, repito despacio. Si en un punto cualquiera quiero graficar la dirección y sentido del campo eléctrico, ¿cómo hago? Ese campo eléctrico va a tener la misma dirección y el mismo sentido que tendría la fuerza eléctrica en ese punto si ahí coloco una carga de prueba positiva. Vamos a las pruebas, a los hechos. Vamos a considerar primero una carga fuente positiva, ¿sí? Esta carga Q positiva. Vamos a ver un convenio que voy a tratar de respetarlo, digamos, que el color rojo positivo, el color azul es negativo. Por ahí si me olvido de aclararlo, al ver el color, que ustedes se den cuenta. Rojo positivo, azul negativo. Entonces, primero voy a considerar una carga fuente positiva. Y quiero ver cómo grafico el campo eléctrico en un punto P, cualquiera. Entonces, en ese punto P, pongo una carga de prueba positiva, Q sub 0. Como las dos son positivas, aparece una fuerza eléctrica del tipo repulsiva. O sea, aparece una fuerza sobre la carga de prueba que tiende a alejar la carga de prueba de la carga fuente. Entonces, así como lo estamos planteando, la fuerza eléctrica estaría dirigida hacia el eje de las X positivas. Entonces, si saco la carga de prueba, el campo eléctrico en ese punto, les dije que tiene que tener la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza para una carga de prueba positiva. Entonces saco, ahora ya no está más la carga de prueba, pero en ese punto P, el campo eléctrico
tendría esta dirección y sentido. Igual a la fuerza para una carga positiva. ¿Se entiende? Disculpe, ingeniero. Sí, señor. Una cosa que quiere entrar. ¿Quieren entrar? Gracias. Ya voy. Gracias. Continúo. Bien. La otra posibilidad es que la carga fuente fuese negativa. A ver cómo grafico. Se tiene que cumplir el mismo concepto que dijimos hoy. Coloco una carga de prueba positiva y según la dirección y sentido que tiene la fuerza, esa es la del campo. Consideramos entonces ahora una carga fuente negativa. ¿Sí? Ahora tomo esta Q negativa que es mi fuente. Fuente, no se olviden, es la carga que genera el campo. Y yo quiero en un punto cualquiera, P, en el espacio que rodea a la carga fuente, ver cómo es el campo eléctrico. ¿Qué hago? Coloco en el punto P una carga de prueba positiva. En este caso, va a aparecer una fuerza del tipo atractiva, o sea, aparece sobre la carga de prueba una fuerza que tiende a llevar la carga de prueba hacia la carga fuente. Saco la carga de prueba y el campo eléctrico tiene que tener la misma dirección y sentido que tendría esa fuerza. Esa es la forma de graficar el campo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta antes de seguir? No es tan complicado, ¿no? ¿Cómo grafico el campo? ¿Se entendió? Bien. Sí. Entonces, de acuerdo a la ley de Coulomb, habíamos visto... ¿Alguien quiere entrar? Escucho el ruidito. Sí. De acuerdo a la ley de Coulomb, habíamos visto que la fuerza la podíamos expresar como K por el producto de la carga fuente por la carga de prueba, dividido la distancia entre estas dos cargas, exactamente sería entre los centros de estas dos cargas elevado al cuadrado, por el versor R. Entonces, según como definimos el campo, es la fuerza dividido la carga de prueba. Si a esa expresión del campo la divido por la carga de prueba, me queda entonces la expresión del campo va a ser del tipo K por la carga fuente, la carga que genera el campo realmente, que es la que nos interesa, dividido R al cuadrado. ¿Y qué es ese R al cuadrado? Es la distancia desde la carga fuente al punto donde quiero calcular el campo. Multiplicado por el versor R. Ese versor R va a nacer en la carga fuente y va a estar dirigido desde la carga fuente al punto P donde quiero calcular el campo. ¿Sí? O sea, lo que ustedes tienen que anotar y tener en cuenta es cómo es la expresión del campo. La expresión del campo es parecida a la de la fuerza, pero aparece una sola carga. La carga que genera el campo, la que llamamos carga fuente. ¿Sí? Bien. Vamos a definir también algo que vamos a usar a lo largo de prácticamente todo el curso, que son las densidades de carga. Las densidades de carga se dan en cuerpos, ¿sí? Que van a estar, como su nombre le dice, cargados. Y definimos las densidades de carga de acuerdo a la forma del cuerpo. Así, si tenemos un cuerpo en el cual una de las dimensiones es mucho mayor que las otras dos, como podría ser un alambre, una barra, en ese caso hablamos de densidad de carga lineal, ¿sí? En el que la longitud va a ser mucho mayor que la sección transversal. En ese caso hablamos de densidad de carga lineal. Y definimos a la densidad de carga lineal con la letra, o la llamamos con la letra griega lambda. Y se define como la derivada de la carga con respecto a la longitud. Ojo, esa es la definición de lambda, ¿sí? Porque ustedes nos ponen a veces en el final que lambda es Q sobre L. No. Solo para un caso particular en el que la distribución de carga en ese cuerpo que estoy analizando, que en este caso sería una barra o un alambre, si esa distribución de carga es uniforme, significa que es constante, que es igual en toda la longitud,
solamente para ese caso particular, entonces la densidad de carga lambda la puedo expresar como la carga dividido la longitud. Pero esta definición o expresión de densidad de carga es un caso particular. La expresión general es la derivada de la carga con respecto a la longitud. O sea, si ustedes acá hacen separación de variables, la diferencial de la carga le quedaría lambda por diferencial de longitud. ¿Sí? Para poder integrar esos dos miembros, una posibilidad es que la carga sea uniforme en toda la longitud. Entonces Q es constante y diferencial, el L, la longitud es constante, la puedo integrar fácilmente, y entonces ahí sí me queda que lambda es Q sobre L. Pero Q sobre L no es la definición de lambda. Es un caso particular. Es cuando tengo carga uniformemente distribuida. En forma similar, definimos la densidad de carga superficial, que es en ese caso cuando dos de las dimensiones del cuerpo que estamos analizando es mucho mayor que la tercera, como podría ser una lámina o una chapa, en que su superficie es mucho mayor que el espesor. Y en ese caso, a la densidad de carga superficial la llamamos con la letra griega sigma. Y sigma se define como la derivada de la carga con respecto a la superficie. Y también para el caso particular de que la distribución de carga en esa superficie fuese uniforme, fuese constante, podemos decir que la densidad de carga superficial sigma la podemos expresar como Q sobre la superficie, la carga sobre la superficie. Pero solo cuando la distribución es uniforme, o sea, cuando es fácilmente integrable, digamos, la expresión que está más arriba. Pero sigue siendo un caso particular del caso general, que es la derivada de la carga con respecto a la superficie. Finalmente, uno que vamos a usar mucho en Gauss, cuando demos ley de Gauss, es la densidad de carga volumétrica, a la que llamamos con la letra griega ρ, ¿sí? Y se define como la derivada de la carga con respecto al volumen. También, en el caso de que la distribución sea uniforme, ρ lo podemos expresar como la carga total dividido el volumen total. ¿Sí? Son las tres densidades de carga que vamos a utilizar. Vamos a ver algo poquito de líneas de fuerza o de líneas de campo. En forma general, podemos decir que las líneas de campo nacen o comienzan en cargas positivas, y a estas cargas positivas por eso las llamamos fuentes, y todas las líneas de campo van a terminar o a morir en cargas negativas a las que llamamos sumideros. En el caso de que exista un exceso de carga, ya sea de cargas positivas o de cargas negativas, vamos a tener líneas de campo que van a nacer en el infinito o terminar en el infinito. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, supongamos que tenemos en el espacio aislamos una cierta cantidad de cargas, pero no están equilibradas las cargas positivas y negativas. Supongamos que en este sistema que hemos aislado de cargas, tengo preponderancia de cargas positivas sobre las negativas. ¿Qué quiero decir? Que hay más cargas positivas que las negativas. Entonces, van a existir líneas de campo que van a nacer de cargas positivas que no van a tener cargas negativas donde terminar porque sobran, hay más cargas positivas que negativas. Entonces, esas líneas que sobran van y terminan en el infinito. ¿Qué significa el infinito? Significa que van a terminar fuera del sistema que yo aislé, ¿sí? En forma análoga, si en ese sistema que aislé hubiera más cargas negativas que positivas, entonces van a existir líneas de campo que van a terminar en cargas negativas que no vienen de las cargas positivas del sistema que yo aislé, sino que van a estar viniendo del infinito, o sea, van a venir de afuera del sistema. Eso es cuando no están equilibradas las cargas positivas y negativas. Entonces, el número de líneas que dibujamos que salen de una carga positiva o se acercan a una carga negativa, ese número de líneas es proporcional a la magnitud de dicha carga. Dos líneas de campo no pueden cruzarse. La dirección de las líneas es, en todo punto, la dirección del campo eléctrico en ese punto. Y la densidad de líneas en una región dada es una idea de la intensidad de campo en esa región.
Acá les quise hacer un esquemita para representar que de las cargas positivas salen las líneas de campo, y a las cargas positivas las llamamos fuente, ¿sí? Mientras que en las cargas negativas llegan las líneas de campo, y a las cargas negativas las llamamos sumideros, justamente por eso, porque ahí terminan las líneas de campo. Veamos algún otro ejemplito para tratar de representar lo que hablábamos recién. Si consideramos un dipolo está formado por dos cargas de igual magnitud y de signos opuestos, o sea, una carga positiva y una carga negativa, las dos de la misma magnitud. Entonces, todas las líneas de campo que salgan de la carga positiva van a terminar en la carga negativa. Si ustedes cuentan, van a ver que la cantidad de líneas que salen de la carga positiva son iguales a las cantidades de líneas que llegan a las cargas negativas. Esto para un dipolo se cumple, ¿sí? Ahora, si tuviéramos dos cargas de igual signo, van a ver que todas, si las dos fueran positivas, todas las líneas de campo salen de las cargas, pero no terminan en ninguna carga visual. Entonces decimos que van al infinito, todas las líneas van al infinito, están saliendo fuera del sistema que estamos analizando nosotros, van al infinito. Si tuviéramos la última posibilidad, que una de las cargas fuera de mayor valor que la otra, por ejemplo, supongamos que tenemos que la carga positiva es 2 veces el valor de la carga negativa, entonces podemos observar que de cada 2 líneas que salen de la carga positiva, una de ellas llega a la carga negativa y la otra se va al infinito. Me están sobrando, ¿sí? Por cada 2 líneas que salen, una me sobra, ¿sí? Entonces esas van al infinito. En este caso particular, que las cargas positivas son el doble de las cargas negativas. Si fuese al revés, si las cargas negativas fueran el doble de las positivas, vamos a ver que de cada 2 líneas que llegan a la carga negativa, una va a venir del infinito, ¿sí? Si fuese al revés. Bien. Y después viene Gauss, ahí vamos a suspender. Por ahora, Gauss vemos después. ¿Sí? Vamos a proceder entonces, si no hay preguntas. Ahí tengo. Disculpen, ¿no? ¿Quieren entrar? Sí, profe. Bueno, voy. Bien. Bien, le decía que si no hay preguntas, vamos a ir a resolver los ejercicios. Yo les dejé la serie, pero si no pudieron bajarla, comparto la pantalla para ir leyendo los ejercicios. ¿Sí? Vamos a ir resolviendo algunos juntos, otros solitos. ¿Sí? Profe, ¿No hay ¿hasta qué serie entra en el primer parcial? Disculpen, no escuché. ¿Me repiten? ¿Hasta qué serie entra en el primer parcial? Normalmente, hasta la serie de Ley de Ohm, que es la 6. Serie 6, hasta Ley de Ohm. Normalmente. Vamos a ver cómo evolucionamos este año, pero normalmente hasta la serie 6. Bien, si no hay preguntas, decía, vamos a ir a la serie. Leo el primer ejercicio, vamos a resolver juntos para ver cómo lo hacemos. ¿Sí? El ejercicio 1 dice, en el espacio comprendido entre 2 láminas planas y paralelas, cargadas con cargas iguales y opuestas, existe un campo eléctrico uniforme. Eso que sea uniforme significa que es constante, y va a ser constante, ¿por qué? Porque las dos cargas son de igual magnitud. Está diciendo que tanto la placa positiva como la negativa tienen las mismas cargas. Entonces, por cada carga positiva de una placa, va a salir una línea de campo que va a ir a terminar en una carga negativa de la otra placa. Entonces, en el espacio comprendido entre esas dos placas, el campo va a ser uniforme y constante. Dice que un electrón abandonado en reposo sobre la lámina cargada negativamente llega a la superficie de la lámina opuesta, o sea, a la lámina positiva, situada a 2 centímetros de distancia de la primera, al cabo de 1,5 por 10 a la menos 8 segundos. Nos pide A,
calcúlese la intensidad del campo eléctrico y B, calcúlese la velocidad del electrón cuando llega a la segunda lámina. Bien. Si se comprendió, voy a compartir la cámara y voy a explicar cómo procedemos a resolver. ¿Sí? ¿Se ve? Ustedes me avisan. ¿Ven o no? ¿Sí? Sí se ve, profe. Sí, profe. Uno. Entonces, vamos a ver si hacemos con colores para que lo vean. Digamos que azul dijimos que era negativo. Entonces voy a poner la placa negativa arriba. ¿Sí? Esta sería mi placa negativa. Y vamos a poner la placa positiva abajo. ¿Sí? Dos placas planas paralelas. Bien. Sabemos que el espacio entre las dos placas es de 2 centímetros. ¿Sí? No pongo para no cargar el dibujo, pero esta placa superior está cargada con cargas negativas. ¿Sí? La placa inferior está con la misma cantidad de cargas positivas. Si quisiéramos representar, digamos, de cada carga negativa, tendría que salir una línea y terminar en una carga positiva. ¿Sí? Estas son las líneas del campo eléctrico que existe en el espacio comprendido entre las dos placas. ¿Sí? Bien. Si depositamos un electrón sobre la placa negativa, ¿qué va a ocurrir a ese electrón? Si en este espacio comprendido entre las dos placas existe un campo eléctrico, al colocar una carga en ese campo eléctrico, ¿qué aparece? ¿Qué dijimos? Pongo una carga en un campo y... Fuerza de atracción y repulsión, ¿no? Exactamente. Va a aparecer una fuerza, ¿sí? Profe, disculpe, hay un chico que quiere que la admita para ingresar. Gracias. Disculpe. Salir de acá es más complicado. De la cámara, bueno, a ver. Trato. Profe, tengo una consulta de su dibujo. Nadie habla. Hola Nadia, buenas noches. Ya voy. Ya me decís cuál es tu consulta. Vuelvo al dibujo. Sí, escucho. Sobre el sentido del campo eléctrico. O sea, usted está trabajando con las Muy líneas bien, muy bien, sentido muy del campo. bien. Exactamente, estaba esperando a ver si alguno... Muy bien, Nadia, la única despierta. ¿Qué dije? Van de cargas positivas a negativas. Sí, señora. Fue el propósito. Pero una sola despierta entre, ¿cuánto hay? Como 70. Sí, señora. Correcto. Gracias, profe. Era eso. Está bien, pero fue el propósito. Nadie me escuchó en la introducción. Va de carga positiva a negativa. Fuente positiva, negativa sumidero. Nadie se dio cuenta. Puse al propósito. Despiértense. Muy bien, Nadia. Bien. Gracias, Nadia. Entonces, no, nos dejó mal a todos ustedes. Qué gracia. A mí no me mantuvo el micrófono nomás por eso. Buena excusa. Bueno, entonces decíamos que si en el espacio existe campo eléctrico, coloco una carga, aparece una fuerza. ¿Sí? Y esa fuerza va a estar dirigida. ¿Está bien dirigida la fuerza? Si eso es un electrón, ¿está bien? Sí. Muy bien. Aparece una fuerza. ¿Sí? Muy bien. Entonces, podemos decir que la fuerza eléctrica
¿Sí? ¿A qué va a ser igual la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica va a ser la carga del electrón. Profe, ¿puede subir más su hoja? Sí, sí, ya vi. Gracias, gracias. Usted avíseme porque por ahí me concentro en el dibujo y no miro la cámara. Sí, gracias. Va a ser la carga del electrón, que le llamo E, por el campo eléctrico. Esa va a ser la fuerza. Pero a su vez, por la ley de Newton, la fuerza va a ser la masa del electrón por la aceleración. Eso es fuerza. ¿Sí? Se cumple. Pero puedo escribir la aceleración, sería la masa del electrón, y la aceleración la puedo escribir como la derivada de la velocidad en el eje Y con respecto al tiempo. Porque tengo fuerza en el eje Y, la aceleración va a estar en el eje Y, y la velocidad también en el eje Y. ¿Está bien? De manera que si despejo acá, tendríamos que la diferencial de la velocidad en el eje Y va a ser igual a la carga del electrón por el campo eléctrico, ¿sí? Dividido la masa del electrón por diferencial de tiempo. Si integro ambos miembros, la carga del electrón es constante, decía que el campo eléctrico es uniforme, por lo tanto es constante, la masa del electrón es constante, me queda la integral de diferencial de t. Integrado a esto, me va a dar que la velocidad en el eje Y va a ser igual a la carga del electrón por el campo eléctrico dividido la masa del electrón, y la integral de diferencial de t es t. ¿Sí? Esta la recuadro porque voy a usar después para calcular la velocidad que nos pide el punto B del ejercicio. ¿Sí? Pero la velocidad también la puedo expresar como la derivada del espacio con respecto al tiempo. En este caso el espacio va a ser en el eje Y con respecto al tiempo. Entonces, si despejo diferencial de I, va a ser igual a ¿qué? A la carga del electrón por el campo eléctrico dividido la masa del electrón por el tiempo por el diferencial de tiempo. De nuevo, si integro, nos va a quedar el espacio que recorre va a ser igual a ¿qué? A la carga del electrón por el campo dividido la masa del electrón, y la integral de t diferencial de t es t cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces, de esta expresión puedo sacar el campo. El campo eléctrico va a ser igual a 2 veces la masa del electrón por la distancia que recorre dividido la carga del electrón por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Bien, voy a poner por acá arriba el tiempo como dato. El tiempo era, tengo acá la guía, a ver chicos, 1,5 por 10 a la menos 8. Demora 1,5 por 10 a la menos 8 segundos. Bien, si reemplazo todos los datos, sería 2 por la masa del electrón, vimos que es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. La distancia que recorre son 2 centímetros, pero tenemos que colocarlo en metros. O sea que es 2 por 10 a la menos 2 metros. Dividido. La carga del electrón, que también vimos, es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Y el tiempo sería 1,5 por 10 a la menos 8 al cuadrado segundo cuadrado. Profe, disculpe, Sí, escucha. la carga del electrón la tomamos como positivo nomás. Sí, no tiene nada que ver acá. Sí, el campo ya le dimos el sentido nosotros. No se olviden que nosotros le damos el sentido según los signos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las unidades. Como dijimos que el campo eléctrico es fuerza sobre carga, la unidad del campo, que no lo dijimos hoy, se me pasó, va a ser Newton sobre Coulombio. La unidad de campo eléctrico es unidad de fuerza sobre unidad de carga. O sea, va a ser Newton sobre Coulombio. Si verificamos, acá tengo kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado en Newton dividido Coulombio. Bien. Resolvemos eso. A ver cuánto da.
me da, verifiquen, 1012. A ver si coinciden. 1012,22. Y unidades dijimos Newton sobre Coulomb. ¿Alguien sacó para verificar? Sí, profe, sí. ¿Coinciden? Bien. Antes de seguir hasta acá, ¿alguna pregunta? Profe, Profe, Escucho. ¿por qué I pasó multiplicando? Eso me perdí. ¿Por qué quién? ¿Por qué I pasó multiplicando a M, o sea, la masa Y del parte, electrón? esto estaba dividiendo acá, fíjate. Este pasa multiplicando y esto pasa dividiendo. Despejé de acá, de esta fórmula. Ah, ¿Está bien? gracias, profe. profe, Señor. ¿no hace falta poner las flechitas sobre las fuerzas? No, porque no estoy trabajando con vectores. Estoy trabajando en módulos. Yo estoy en módulos. No, solo módulos. Ya dibujé los sentidos. Estoy sacando módulos nomás. No. Gracias. Si quisieran expresar este campo como vector, una forma de hacerlo, si les interesa, como veo que está en el eje Y positivo, que va hacia el eje Y positivo, una forma de expresarlo, que es correcto si quieren, el campo va a ser el módulo que sacamos recién, 1012,22, y se le agrega, si quieren poner la unidad, y se le agrega el versor que es correspondiente al eje Y, que para nosotros es J. Entonces lo multiplican por el versor J. El versor Y es en el eje X, el versor J en el eje Y y el versor K en el eje Z. Y J, K son nuestros versores directores. Si quisieran empezar como vector, sería esta forma. Eso me está diciendo que está en el eje X, en el eje Y, ¿sí? Positivo. Si fuese al revés, si estuviese dirigido hacia abajo, ponen el versor menos J. Con poner menos J me indican que el vector está hacia el eje Y negativo. ¿Se entiende? Si quisieran expresar como vector. Esto es para cumplir el ítem A. Si no hay otra pregunta, vamos al ítem B, que nos dice que que queremos calcular con qué velocidad va a llegar el electrón a la placa positiva. Entonces me remito a esta fórmula que habíamos extraído antes. Si quieren le ponemos 1. Voy a 1, que es la fórmula de la velocidad. Pongo acá, de 1. Tengo que la velocidad... Profe, disculpe, Sí, escucho. ahí donde dice el 1, dice que BI, claro, igual, el igual después dice D, que hay arriba no se llega a ver. ¿Qué? ¿No se alcanza a ver? Ahí Es está. la carga del electrón por el campo, dividido la masa del electrón por el tiempo. Perfecto, profe. ¿No se ve bien? ¿Escribo más grande? ¿No se No, alcanza a ver? no salía de la cámara nomás. Pregunto si quieren pero que ahora escriba un poquito más, me avisan. ¿Hago más grande? No, está perfecto, profe. Copio de nuevo la fórmula esa acá, que sería la carga del electrón por el campo eléctrico dividido la masa del electrón por el tiempo. ¿Sí? Para poder calcular la velocidad. Entonces reemplazo, le doy valores. Tengo la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. El campo que acabo de calcular, 1012,22 newton sobre coulombio. Por el tiempo, que es 1,5 lo que demora en recorrer los 2 centímetros, ¿no? Para llegar a la otra placa, por 10 a la menos 8 segundos, dividido la masa del electrón, que es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. O sea que la velocidad en el eje Y va a ser de 2,67 por 10 a la 6. Veamos las unidades. Si abrimos el Newton, sería kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado.
El kilogramo de Newton se va con este kilogramo, ¿sí? Este coulomb se va con este coulomb. Un segundo del tiempo se va con el cuadrado del segundo de Newton y nos queda metro sobre segundo, ¿no? Unidad de velocidad. ¿Alguna pregunta, chicas? De todos modos, si quieren, hacemos como la clase anterior, después saco foto y lo subo como un PDF, si quieren, ¿eh? Todos los ejercicios, depende de ustedes. Si quieren, profe. después saco foto y lo subo, ¿no? Sí, profe. Bueno, no hay problema, yo después lo subo, chicos, ni un problema. Saco, armo un PDF después y levanto todo junto. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Podemos pasar al siguiente? Sí, ingeniero. Bien. Voy al ejercicio 2. Es un poquito más complicado, ¿eh? Se complica un poquito el ejercicio que acabamos de ver. Es similar, pero con un toquecito de complicación. Dice así: un electrón es proyectado con una velocidad inicial v sub 0 igual a 10 a la 7 metros sobre segundo dentro del campo uniforme creado por las láminas planas y paralelas de la figura. El campo está dirigido verticalmente hacia abajo. Ahí nos está dando un dato, ¿sí? El campo está dirigido verticalmente hacia abajo. Eso indica que la placa de arriba, ¿qué signo tiene? Positivo. Muy bien, sí, positivo, correcto. ¿Dónde estábamos? El campo está dirigido verticalmente hacia abajo y es nulo, excepto en el espacio comprendido entre las láminas. El electrón entra en el campo por un punto situado a igual distancia de las mismas. O sea, no sé si alcanza. No, o sea. Ahora lo dibujamos. Si cuando sale del campo el electrón pasa justamente por el borde de la lámina superior, calcúlese la intensidad de dicho campo. B. Determínese la dirección de la velocidad del electrón cuando sale del campo. La dirección significa con qué ángulo sale el electrón cuando sale del espacio comprendido entre esas dos placas. La longitud total de las placas es de 2 centímetros y la separación entre placas es de 1 centímetro. 1 centímetro. Bien. Bien, voy a compartir, los ayudo a plantearlo y ustedes a ver si lo pueden resolver. ¿Cómo sería? Este es el 2. Bien. Nos dice que el campo va de arriba hacia abajo. Significa, como me dijeron muy bien ustedes, que la placa positiva está arriba. Las cargas positivas están en la placa de arriba. Muy bien. Y tengo las placas negativas abajo. Perfecto. Acá conozco separación entre las placas, 1 centímetro. Conozco la longitud de las placas, 2 centímetros. ¿Qué más conozco? Conozco la velocidad con la que viene el electrón. Dice que entra por un punto medio.
trazo como referencia nomás, no hace falta, ¿no es cierto? Pero bueno, este sería el eje de simetría entre las dos placas. Nuestro electrón viene con una velocidad v sub 0. Ahora, cuando ese electrón entra en el espacio comprendido entre dos placas, ¿qué ocurre? Acá hay campo. No voy a dibujar todo porque se va a ensuciar mucho el dibujo, ¿no? Pero hay líneas de campo en todo el espacio comprendido entre las dos placas. Cuando una carga eléctrica entra en un espacio donde hay campo, ¿qué le ocurre a esa carga? ¿Qué le aparece a la carga? Fuerza de atracción. Una fuerza. Sí, sí, le aparece una fuerza. Atracción va a ser hacia la placa positiva, repulsión va a ser con respecto a la carga negativa. Pero al entrar en el campo, si existe campo, dijimos que a esa carga le aparece una fuerza. Muy bien. Esa fuerza va a estar dirigida ¿en qué eje? En el eje X. No, en el eje Y, correcto. La fuerza, al entrar la carga en el campo, le aparece una fuerza que tiende, en este caso particular, llevarla hacia arriba. ¿Sí? Porque el electrón es negativo. Le aparece una fuerza atractiva con respecto a la placa de arriba, repulsiva con respecto a la placa de abajo. La fuerza es en el eje Y positivo. La fuerza va hacia arriba. ¿Eso qué hace? Tiende a acercar la carga a la placa de arriba. Pero como esa carga ya venía con una velocidad en el eje X, aparece una composición de movimientos. ¿Sí? De manera, a ver si me sale acá, esa carga va a describir una especie de movimiento que es el trozo de una parábola. Ahí haciendo así hasta que sale. ¿Sí? Salió muy bien, pero falta un curvilíneo. ¿Sí? Sería así. De manera que cuando dice que sale, roza el borde de la placa superior y va a salir con una cierta dirección, que es lo que tendríamos que calcular. ¿Sí? Este ángulo, quieren llamarlo alfa, es lo que hay que calcular. Esta es la velocidad de salida, ¿sí? Y entonces, podemos decir que en todo punto, si tomo un punto acá del electrón, por ejemplo, en todo punto, ese electrón va a estar sufriendo la composición de dos movimientos. ¿Sí? Tengo un movimiento en el eje X, que es la velocidad con la que venía, ¿sí? Y voy a tener un movimiento en el eje Y, ¿sí? Porque esta es la velocidad. En todo momento, la velocidad va a ser tangente a esta trayectoria. De manera que va a tener dos composiciones. Una velocidad en el eje X y una velocidad en el eje Y. ¿Se dan cuenta? Entonces, le doy una ayuda más. En el eje X, ese electrón va a experimentar un movimiento rectilíneo uniforme. Pero en el eje Y hay fuerza. Y al haber fuerza, hay aceleración. Por lo tanto, ese electrón en el eje Y va a experimentar un movimiento uniformemente variado. O uniformemente acelerado. No sé cómo lo llaman ustedes, pero es lo mismo. Hay una composición de movimientos. Venía en el eje X y no sufre modificación de la velocidad en el eje X. Pero al entrar le aparece una fuerza en el eje Y que tiende a desviarlo. Pero el movimiento en el eje X se mantiene constante. No hay nada que lo modifique. Si no aparece una fuerza en el eje X no se va a modificar. Ustedes saben, lo único que puede modificar es una fuerza. Y entonces, como esa fuerza aparece en el eje Y, al haber fuerza hay aceleración. En el eje Y tengo uniformemente variado, uniformemente acelerado. A ver, los dejo pensar un ratito. ¿Sí?
Profe, ¿puede repetir las preguntas? Las preguntas. Tengo la guía. Bien, dice. Si cuando sale del campo el electrón pasa justamente por el borde de la lámina superior, calcúlese la intensidad de dicho campo. O sea, cuando sale, pasa rozando el borde de la placa superior. Con esos datos hay que calcular cuánto vale el campo acá adentro. Y después dice, determínese la dirección de la velocidad del electrón cuando sale del campo, o sea, el ángulo alfa sería la dirección. ¿Entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Hay 5 minutitos. Yo voy a empezar a ver quiénes están para marcar asistencia. Ezequiel Sánchez, ¿tenés la cámara encendida o no te veo? Sí, profe, está prendido. No, no te veo. Ahí la prendo. Ahora sí, ahí sí te veo. Ahí te vi. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo vamos, chicos? Tengo que buscar mi apunte de física 1, profe. No te puedo creer. ¿Será para tanto? Ya, un ratito ayudo en todo caso. Ya ayudo. Estoy tomando asistencia un ratito. Ya ayudo. Anoto algunos más. A ver. Profe, Gadea presente. ¿Quién? Gadea, profe. Ah, no sé. Estoy mirando las cámaras. Si te veo, te pongo presente.
Estoy mirando. Sí, profe, pasa que estoy en el fondo de mi casa Incógnito. porque hay mucha gente. ¿Estás de incógnito? No, profe, Ah, bueno. ahí, Ya, no sé si ya me te voy ve. a ver. Ya no, Apenas estoy se- recorriendo, ya sí, ya lo aviso. Anoto algunos más. Ya vamos, Mesa, profesor. ya vamos. No se pongan nerviosos. Gamarra, Alejandro. Gamarra. ¿Me escucha? Alejandro, Gamarra, ¿no? Bueno. Hola, ingeniero. Sí, no te veo. Ahí vamos En la acá. cámara veo Ahí tu tú. nombre. Ah, Activo. sí, porque si no, no te voy a poner presente. A los que no veo. Alejandro, ¿cuál es tu situación? Profe, ¿Estás en la yo lista a de mí se me cayó la regularidad del año pasado Ah, y ahora cuando me quise inscribir para cursar, sí. el sistema no me permitía porque me cambié de plan el año pasado también. Ah, Y entonces ¿cuándo me se dice te que tengo venció? que... ¿2019? Fin del Claro, 2000, 2019. Sí, sí, sí. ¿y no te dejó inscribirte? No me dejó de inscribirme Ajá. porque dice que tengo que rendir un tema de física 1. A la miércoles. Ah, porque sos plan viejo. Claro, yo me cambié de Te plan. quedó hidráulica, hidrostática, Claro, hidráulica que se agregó. Ajá. claro, sí, sí, sí. Entonces, por eso... Pero, disculpame, pero vos rendiste física 2 en el plan viejo Sí, 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 o sí, en sí, el sí. plan nuevo. ¿Plan viejo? El Pero plan... tenías, pero tenías hidráulica en el plan viejo. Pero ¿y no te Claro, falta óptica? ¿Y no te falta óptica de física 2? ¿No te pidieron óptica de no, física no, Qué bonito. dice, en el legato que me dieron, no dice que tengo que rendir nada de física 2. 2? Ah, mira vos. Me Qué dice la parte bonito. hidráulica de física 1, pero eso Bueno, yo lo rendí en física 2. está Alejandro. Yo te Por voy a eso, poner como condicional, no te preocupes. Vos bueno, seguís bueno, cursando nomás, después arreglamos. Te anoto gracias, como profe. condicional. Te anoto, Gracias, no te gracias. preocupes. Profe, ahí vi que no me puso presente. Ah, muy bien. Me parece muy bien. Están chusmeando todo ustedes. Qué bonito, ¿eh? Profe, yo no tengo buen internet, no sé si se me escucha a mí. Soy Bobadilla. ¿Escuchar? Te escucho. Sí. Ah, dale. Porque me sale cortada la clase. Portada. Sí, sí, entrecortada escucho. Qué macana. Bueno, a ver, voy a salir de acá porque me parece que no están resolviendo ustedes. Me parece. Profe, le consulto algo. Señor, consulta. ¿La clase queda grabada en algún lado No, para yo volver a verla? no tengo cómo grabar, no tengo capacidad para guardar el... Ah, bien, Alex. ¿A dónde subís, Alexandra? ¿A dónde? Pero son pesados, ¿no? ¿Pesa mucho? Una clase de... Claro, para compartir, por supuesto. Un video de consulto de 2 horas y pico, ¿cuánto pesa más o menos? A la miércoles. Pesado, pero ¿vos lo comprimís después? Porque YouTube te deja subir 4 GB. ¿Te deja? Pero no, pero YouTube te acepta 4 o 5 GB. O el Drive. ¿En Drive sí? ¿A un Drive? No sabía, mira, qué pesado. Bueno, ¿y vos lo compartís en el grupo donde están los videos para verlos después?
No, sería lindo, Alexandra, si podemos compartir tu dirección, si no tenés problema, lo ponemos en el Moodle, ¿puede ser? ¿No hay problema? No me la pasaría después las direcciones y lo voy poniendo para que todos puedan verlo, lo subo al aula virtual. Dale, y lo voy a pegar en el aula virtual para que todos vean. ¿Está bien? Bueno, gracias. Buenísimo. Bueno, chicos, ayudo con esto, porque algunos capaz que no lo están pudiendo resolver. En cuanto al movimiento en el eje Y, es parecido al análisis que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Sí? Acá lo que vamos a usar es el movimiento en el eje X para poder calcular el tiempo que demora la partícula, en este caso el electrón, en recorrer los 2 centímetros. ¿Sí? Porque es el mismo tiempo que va a demorar para pasar por el borde de la placa, salir de la zona de campo. Entonces, aprovechando el movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, podemos poner en X, entonces, voy a tener, ¿sí?, que la velocidad en el eje X, que es la velocidad con la que venía la partícula, o que venía en el eje X, ¿eso a qué va a ser igual? Al espacio en X dividido el tiempo. Lo que me interesa es el tiempo. ¿Cuánto demora en recorrer esos 2 centímetros? ¿Sí? Entonces va a ser el espacio dividido la velocidad con la que venía el electrón. O sea que es 0,02 metros dividido, ¿cuánto era? Tenía una velocidad de 10 a la 7. Voy a poner por acá. La velocidad con la que venía es de 10 a la 7 metros por segundo. Dividido entonces 10 a la 7 metros por segundo. Eso nos va a dar un tiempo de 2 por 10 a la menos 9. Así Metros con metros, ¿no? Entonces, el tiempo que demora en salir del espacio comprendido por el campo va a ser 2 por 10 a la menos 9. Tengo el tiempo. Bien. El Disculpe, resto... profesor, teléfono. No entendí. Eso diría. ¿Me puede repetir? No escucho, no alcanzo a entender lo que me dicen. ¿Una pregunta? No, profe, era por el tema de su hoja, nomás que no se veía. Ah, perdón. ¿Y ahora? ¿Se ve? ¿Ahora sí? Sí, profe. Ahora se ve bien. Sí, sí. Vale, gracias. Les decía que el análisis ahora que hacemos en el eje Y es similar al que habíamos hecho en el ejercicio anterior. ¿Sí? En el eje Y, al aparecer una fuerza, entonces se cumple lo mismo que habíamos dicho, ¿no es cierto? La fuerza eléctrica que aparece sobre el electrón es la carga del electrón por el campo. ¿Y eso qué va a ser igual? A la masa del electrón por la aceleración que experimenta el electrón. ¿Sí? O sea, lo habíamos expresado como la derivada de la velocidad en el eje Y dividido, o sea, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? De acá despejamos. Habíamos dicho que la diferencial de la velocidad nos quedaba, pasábamos ya, era la carga por el campo dividido la masa del electrón por el diferencial de t. O sea que teníamos que la velocidad en el eje Y es la carga por el campo dividido la masa por t. Esa la recuadro porque la vamos a usar también después para sacar la velocidad al final. ¿Sí? Esta la vamos a usar. La vamos a usar. Si quieren la volvemos a llamar 1, como la habíamos llamado. La voy a usar después. Esa es velocidad. Pero también la velocidad de la derivada, si quieren poner acá, también es la derivada del espacio con respecto al tiempo. Entonces tengo de nuevo el espacio va a ser igual a la carga por el campo dividido la masa
por T diferencial de T. Integramos. Integro ambos miembros. Y nos queda entonces que I, que es el espacio en el eje Y, digamos, es la carga del electrón por el campo dividido la masa del electrón, y la integral de T diferencial de T es T cuadrado sobre 2. De acá puedo despejar el campo, igual que hicimos en el ejercicio anterior. También. El campo entonces me queda que es 2 veces la masa del electrón por el espacio que recorre, dividido el campo, la carga del electrón por el tiempo al cuadrado. O sea que el campo va a valer 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. El espacio que recorre, ¿cuánto vale? 0. ¿Cuánto? 0,5 centímetros. Sí, señor. 5 milímetros. O sea, 5 por 10 a la menos 3. Correcto. Recorre la mitad de la separación entre las placas, porque entró por la mitad, ¿no? Entonces la mitad de 1 centímetro, ¿no? Sería medio centímetro. O sea, 0,5 centímetros, 5 milímetros, 5 por 10 a la menos 3, en metros. ¿Sí? Que es lo que puso. Dividido la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, por el tiempo al cuadrado, que calculamos era 2 por 10 a la menos 9, elevado al cuadrado, segundo al cuadrado. Vemos las unidades, kilogramos, metro, sobre segundo al cuadrado es newton, dividido coulombio. Estamos bien. ¿Sí? Y esto da. Verifiquen, por favor, chicos. A mí me da 14.000, a ver si coincide. 14.234,38. ¿Alguien está haciendo? También me hace. Sí, A profe. mí también me hace. Bien, gracias. Estamos bien entonces. Somos varios. Bien. Este entonces sería el resultado del ítem A. El valor del campo. 14.234,38 newton sobre coulomb. Ese es el valor del campo. Para el punto B, nos pide con qué dirección sale el electrón. Para poder calcular este ángulo, necesito la velocidad en el eje Y, que la conozco, porque es la misma con la que entró, perdón, en el eje X, es la misma con la que entró, y necesito la velocidad, la componente en el eje Y, de su Y, para que mediante el arco tangente pueda sacar alfa. Entonces voy a calcular B sub I, B sub X ya la conozco, voy a sacar B sub I de 1. ¿Y ven? Sí. De 1, tengo que la velocidad en el eje Y es la carga del electrón por el campo dividido la masa por el tiempo. O sea que si reemplazo tengo 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios por 14.234,38 newton sobre coulombios por 2 por 10 a la menos 9 segundos dividido por 10 a la menos 31 kilogramos. Digamos unidades, coulombio, kilogramo con kilogramo, un segundo del cuadrado con el segundo, me queda metro sobre segundo. Sí. Entonces tengo que la velocidad con la que va a salir el electrón en el eje X
va a valer. Como 91. Me queda, verifiquen 5 por 10 a la sexta. A ver si coinciden. 5 millones. ¿No? A mí me da 5 por 10 a la sexta. ¿Alguien sacó? Sí, profe. 4,9. Como ya tengo B sub I y tengo B sub X, puedo sacar alfa, que es lo que me interesa, el ángulo con el que sale. Va a ser el arco de frente de BI sobre BX. O sea, el arco tangente B sub I es 5 por 10 a la sexta. Dividido 1 por 10 a la 7. Hacemos inversa, tangente, 5 exponencial a la 6, dividido 1 exponencial a la 7. Y me dice que vale, el ángulo es 26,565 grados. O sea, si quieren, son 26 grados, 33 minutos, 54 segundos. ¿Coinciden? Sí, ¿qué? Perfecto. Un momentico. ¿Puede subir su hoja, Inge? Subo. Ahí está. Subí. Gracias. La pongo más derecha, ahí, capaz. ¿Se ve bien ahí? A ver si pueden, un poco más, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. A ver si pueden ver más derecha. Ahí. Bien ahí, profe. Me dolía el cuello. Qué delicado que son. Ay. Entonces no hago más. Resuelvan ustedes. Así no les duele el cuello. No resuelvo más. Entro en rebeldía. No ayudo más. Hagan solo. Ahí no duele la cabeza, profe. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Ayudo? ¿Explico? El tema de que yo pensaba que había que calcular, por ejemplo, el campo eléctrico en X y en Y. Eso no se hace, ¿eh? Es que no hay campo eléctrico en X y en Y. ¿No te queda claro? Entonces, fíjate que el campo, dijimos que van de carga positiva a negativa. No hay campo transversal. El campo va a ir de la placa, de una carga positiva en la placa superior a una carga negativa en la placa inferior. Son rectas en el eje. Acá te dibujé. No quise cargar más campo. Está en el eje Y. No hay campo en el eje X. Para que haya campo en el eje X tendría que estar así tu placa. Ahí sí habría, pero no hay en el eje Y. No hay en dos direcciones. En este caso, en particular. Por la configuración geométrica que tienen. Son placas paralelas, hay carga arriba y carga abajo. No hay posibilidad de que cruce en diagonal el campo. No hay forma. Para una carga de arriba, positiva, tiene su carga negativa. Y les dije al principio que las líneas de campo no se cruzan. ¿Se acuerdan? En la introducción teórica la tienen. Después leanla. Las líneas de campo no se cruzan. Van de una carga positiva a una negativa, pero sin cruzarse. No hay campo en el eje X. No hay campo. Es conceptual el tema. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Algo que no se entienda? Bueno, Mateo, ¿te quedó claro? Importante. Sí, profe. Vale, eso es importante. Hay que sacarse las dudas. No tengan vergüenza. Pregunten. ¿Algo más? Profe, por ejemplo, si estuviera desequilibrado la cantidad de carga positiva y negativa, ¿van a ver líneas que salgan por fuera de las placas? ¿Sería? Depende, sí. No es que va a salir por fuera de la placa, sino que si yo analizo nada más que las placas, supongamos que me sobran cargas positivas con respecto a las negativas, van a ir hacia arriba, hacia el infinito. Sí. Y si hubiera más cargas negativas, van a venir líneas desde el infinito, no de la placa de arriba. Sí, van a haber líneas que van a estar fuera de la zona que estoy analizando. Sí, correcto. O las positivas van a salir hacia el infinito, o
para la placa negativa van a venir desde el infinito más líneas que las que están viniendo de la placa positiva. Sí. ¿Algo más? Gracias, profe. ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Paso al siguiente. Si no hay más preguntas, pues se nos va la noche. Hay chicos que se quieren ir temprano, me dijeron. Profe, Antes de irme, ¿escucho? Ferreira le habla. Voy a salir de la reunión porque tengo un problema con la cámara y me voy a volver a conectar, ¿puede ser? Porque querés ver el partido, Juan. Tenés que ser sincero. No es problema No, de la profe. Me desconecto y me conecto. Pasa que estoy tratando de prender la cámara, pero no, aparentemente no está funcionando. Bueno, pero ¿volvé a la reunión o te quedaba? Me desconecto y entro de nuevo. Ah, dale. Perfecto. Perfecto. Ahora te entendí. Bien. Oh, no seas mala. ¿Quién fue esa? Se fue a prender la tele, profe. Qué mala, Alexandra. Yo te tenía más bonita, Alexandra. Voy al 3. Este lo tienen que hacer solos. Por favor. Solos. A ver, dice así. Es muy simple, pero muy conceptual. Dice, dos cargas iguales y opuestas de magnitud 2 por 10 a la menos 7 cool están separadas 15 centímetros. A. ¿Cuál es la magnitud y dirección del campo eléctrico en un punto a la mitad de las cargas? Eso para empezar. B. ¿Qué fuerza, magnitud, dirección y sentido obraría en un electrón si lo coloco en ese punto medio donde calculé el campo? ¿Se entiende? Inicialmente tengo dos cargas iguales y opuestas. Positiva, negativa. Cada una vale 2 por 10 a la menos 7. La separación es 15 centímetros. Quiero que calculen cuánto vale, primero, cuánto vale el campo y cuál va a ser su dirección y sentido en un punto medio entre las dos cargas. Una vez que hacen eso, en ese punto colocan un electrón y me tienen que decir cuánto vale la fuerza y qué dirección y sentido tendría. ¿Entiende la pregunta? Es muy conceptual. La piola, si lo resuelven, un buen punto a favor de ustedes, quiere decir que lo tienen claro. Primero quiero saber si el campo en el punto medio se anula o no. ¿Qué va a pasar con el campo en el punto medio? ¿No? ¿Se suman? ¿Se anulan? Eso me van a decir ustedes. Bien. ¿Se entendió? Saco la hoja y vamos al tercero. ¿Puedo sacar la serie? Voy a dibujar para ver de qué. Así planteamos igual. Voy a poner la carga. Voy a poner la carga positiva a la izquierda. Así hacemos igual todos. Voy al tercero. Al que van a doblar el cuello también. Voy a tratar de hacer más derecho. Si pasa. Antes que me critiquen que se dobla. Son más críticos, ¿no? Entonces voy a poner la carga negativa. ¿Dónde está mi guilomera roja? ¿Se acuerdan de mi guilomera roja? Voy a poner carga positiva a la izquierda. ¿Sí? 7,5. La carga negativa. Pregunto, ¿se ven los colores? ¿Ustedes ven en la cámara? ¿Se aprecia o no? En la foto sí, pero en la cámara. Sí, ¿Distinguen los colores? sí, profe. Se ve. Bueno, gracias. Bien. El punto medio. Ahí se los dejo. Ustedes analizan. ¿Sí? Esto, valga la redundancia, esto es más. Este es medio. Acá, quiero saber, debido a la carga positiva, ¿para dónde está el campo? Debido a la carga negativa, ¿para dónde está el campo? Quiero que se suman, se restan. A ver, chicos, importante, resuelvan, por lo menos plantéenlo, para ver si entendieron, por favor. Después yo los ayudo, pero intenten, dibujen el campo con los
Negativa. Lo que le expliqué hoy al principio, cómo sacan la dirección y sentido del campo, en ese punto. Ahora tienen dos cargas fuentes, ¿eh? Tengo carga fuente positiva, carga fuente negativa. Para la carga fuente positiva, ¿cómo es el campo de acá? Y para la carga fuente negativa, ¿cómo es el campo conceptual? A ver. Dibújenlo como vector primero, a ver si se suman o se restan. Pueden ser que sean iguales, profe. No sé, voy a esperar un ratito. A ver, plantéenlo. Pueden ser iguales, pero el sentido es el mismo, opuesto. ¿Cómo se dice? Los campos, quiero saber. ¿Se suman o se restan ahí? Para mí son En iguales. el sentido se van a sumar. Muy bien, Matías. Los sentidos se van a sumar. Sí, señor. A ver, si yo analizo la carga fuente positiva y coloco una carga de prueba positiva, la fuerza va a ser repulsiva para allá. Entonces el campo dijimos que tiene el mismo sentido de la fuerza. El campo, voy a dibujar, debido a la carga positiva, el campo sería así. Este es el campo debido a la carga positiva. Ahora, si analizo con respecto a la carga negativa, pongo una carga de prueba positiva y la fuerza es de tipo atractiva. El campo tiene la misma dirección de la fuerza si puse una carga positiva. Entonces el campo, debido a la carga negativa, también. Los dos campos están dirigidos hacia el eje X positivo. La dirección es la misma, la dirección es la línea que une las dos cargas. Y los sentidos son hacia el eje X positivo. Significa que se van a sumar. Entonces, cuando tengo cargas de distintos signos, en cualquier punto intermedio de esas cargas, los campos se suman. Ahora, si las dos cargas son, las dos cargas fuentes son del mismo signo, en puntos intermedios, los campos se van a restar. ¿Está claro? Si las dos cargas fuentes son del mismo signo, en el espacio comprendido entre las dos cargas, los campos se restan. De manera que en el punto medio, si las dos cargas son iguales en magnitud y en signo, en el centro, el campo es cero. ¿Quedó claro eso? Ahora, cuando son de signos opuestos, se suman. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, ¿y la distancia sería la mitad más, cierto? O sea, ahí estaría nuestra carga de prueba. Es al punto donde vos calculás, claro. Vos tenés que calcular un campo para esta carga y la distancia es donde vos calculás, en el punto que vos calculás. Si en el punto medio, la mitad. Sí, sí. Así, por ejemplo. A ver. ¿Cómo sería el campo positivo? El campo debido a la carga positiva. Por fórmula, es K por la carga dividido la distancia al cuadrado. Sí, si nosotros llamáramos a todo esto la distancia, si esto fuera R entre las dos cargas, Ingeniero, ¿sí? ¿le Eso puedo fuera- volver a explicar las ¿Cómo? cargas? Porque salí, o sea, se me cortó y volví a ingresar. Sí. Por favor. Antonella, no te entendí la consulta, Antonella. ¿Me puedes repetir? Si podría volver a explicar el tema de las cargas, dijo. ¿El tema de las cargas o del campo? ¿El campo? Claro, del campo. Ah, bueno, sí, cómo no. En este caso en particular, tengo dos cargas fuentes de distintos signos. ¿Cómo analizo? Tengo que analizar de a una, porque me está pidiendo en un punto en particular. En este caso, en el punto medio. Entonces, dijimos que para saber el sentido del campo, tengo que colocar en el punto donde quiero calcular el campo, tengo que colocar una carga de prueba positiva. Y el sentido que tenga la fuerza sobre esa carga positiva va a ser el mismo sentido que va a tener el campo. Entonces, si en este punto pongo una carga de prueba positiva, con respecto a esta carga fuente positiva, la fuerza es repulsiva
Entonces el campo tiene el mismo sentido, hacia la eje X positiva. Ahora, esta carga de prueba positiva con respecto a la carga fuente negativa genera una fuerza del tipo atractiva. El campo también va a ser atractivo. Entonces, lo que dije es, si tengo dos cargas fuentes de distintos signos, en puntos intermedios los campos se suman. De manera que en el punto medio los dos campos van a ser iguales, el campo en el punto medio es 2 veces cualquiera de los campos que calculo. Ahora, si las dos cargas fuentes son del mismo signo, y quiero calcular campos en puntos intermedios, los campos se van a restar. De manera que, si tengo dos cargas iguales y de signos iguales en el punto medio, el campo va a ser 0. Ya sea que las dos sean positivas o las dos negativas. En el punto medio, el campo va a ser 0. ¿Quedó claro, Antonella? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ah, por favor. Profe, una consulta. Sí, Nadie va a ser 0 en el caso de que las cargas sean del mismo valor nada más, ¿no es cierto? Porque si tenemos dos cargas a cada opuesta, pero se restan, va a haber un campo. No es lo que dije, que las dos cargas sean iguales y del mismo signo. Como estamos analizando ahora, son iguales, pero de signos distintos. Ahora, si las dos cargas son iguales, de magnitud me refiero, y de igual signo, en el centro es 0. Sí, tienen que ser iguales. Los campos se restan. Sí. Entonces, en este caso en particular, el campo, debido a la carga positiva, va a ser K por Q, dividido la distancia, que va a ser lo que le llamé R dividido 2 al cuadrado. ¿Sí? Y el campo para la carga negativa es similar, es K por Q sobre la distancia al punto, que es la mitad de la distancia que separa las cargas. O sea, acá vemos que si las cargas son de igual magnitud, los campos en el punto medio tienen el mismo valor. O sea, que para calcular el campo, va a ser el campo, en este caso, de la carga positiva, más el campo de la carga negativa. Y si a eso ustedes lo quieren después indicar como vector, en este caso en particular que yo dibujé en el eje X, con agregarle el versor Y sería suficiente, porque está en el eje X. Entonces, por ejemplo, calculo el campo, y aquí va a ser igual, 9 por 10 a la 9, Newton, metro cuadrado, Coulomb, por... ¿Teníamos el valor de Q? No me acuerdo. 2 por 10 a la menos 7. Sí tenemos. 2 por 10 a la menos 7. Coulomb. Dividido la distancia al punto, que es la mitad de la separación. Era 15 centímetros. 15 centímetros. O sea que la mitad sería 0,075 al cuadrado. Metro cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto es? ¿320.000? ¿Puede ser? ¿Alguien sacó? Este sería, por ejemplo, la positiva. ¿Alguien que me confirme si está bien? Sí, profe. Entonces, gracias. El campo total, ¿sí?, va a ser 2 veces, el campo total va a ser 2 veces el campo que calculé recién. ¿Sí? O sea, 640.000. Porque se suman. Y si ustedes quisieran expresar el campo como vector, colocan 640.000 Newton sobre Coulomb, versor Y. Esto me indica
que el campo está en el eje X positivo. ¿Se entiende? Yes. No. Ingeniero, ¿Para? le hago una consulta. La consigna dice cuál es la magnitud y dirección del campo en un punto a la mitad entre las cargas. ¿Sí o sí el análisis hay que hacer con respecto a cada carga? No. Es que tenés que hacerlo, sí. Tenés que hacer con cada carga, por supuesto. Sí, por supuesto. Porque si fueran de igual signo, te va a restar, te va a dar 0. Sí, tenés que analizar con cada carga, por supuesto. El análisis tiene que hacer con cada una y acá vas a ver cuando dibuje que se suman. Si las dos fueran iguales, en signo me refiero, el campo se va a restar. ¿Se entiende? Sí, tenés que analizar con cada una, por supuesto. Ah, bueno, profe. Sí, sí. Profe, Señor. ¿no se cancelaría el culombio ese con el otro? Las dos Cs. Culombio con el otro. Newton metro cuadrado sobre C por 2 por 10 a la menos 7. Falta un cuadrado, profe. Ah, sí. Sí, acá es cuadrado, perdón. En K es culombio. Sí, sí, falta un cuadrado. Perdón. K es Newton metro cuadrado sobre culombio cuadrado. Sí, sí. Ese es lo que. Sí. Gracias. Faltó un cuadrado. Sí. Bien, el punto A está. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? ¿No? Bueno, ustedes van a hacer el punto B. Ahora, en este punto medio, después que calculé todo esto, coloco acá, en el punto medio, un electrón. Coloco un electrón. Ya conozco el campo y ahora coloco un electrón. Y quiero saber cuánto vale la fuerza, magnitud, dirección y sentido que obraría en el electrón que coloco en el punto donde calculé el campo. ¿Se entiende? ¿Cuánto vale esa fuerza? ¿Cómo la calculo? ¿Y qué sentido tendría? Dirección va a ser la recta que une las dos cargas. ¿Y el sentido? ¿Y el sentido de esa fuerza? ¿Para dónde va? Puede ser 1,024 por 10 a la menos 13 Ahora Newton. vemos. Pero quien me conteste el sentido primero. Ahora calculamos. ¿Sí? ¿Qué sentido va a tener la fuerza sobre el electrón? ¿X positivo o X negativo? ¿Para dónde va? X negativo. Sí, señor. X negativo. Muy bien. O sea que la fuerza que aparece acá sobre este electrón esta va a ser la fuerza. Muy bien. Correcto. Opuesto al campo. Entonces, si queremos calcular la fuerza, ¿a qué va a ser igual? Al valor de la carga que estoy colocando multiplicado por el valor del campo. Eso me da la fuerza. La magnitud de la fuerza. ¿Sí? O sea, la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. El campo, 640.000 newton sobre coulombios. Coulombios. O sea que la fuerza que aparece sobre ese electrón va a valer 1024 por 10 a la menos 13, ¿así me dijeron? 1,6. No, 1024. Sí, profe. Es 1, entonces. Perdón, 1,024 por 10 a la menos 13 newton. Y si la queremos expresar como nos pide, como vector,
Sería así, ¿no? Versor menos Y. Va dirigido hacia el eje X negativo. Para que no le duele el cuello, derecho. Así. Se alcanza a ver. ¿Preguntas? ¿No? ¿Se entendió? Era bien conceptual. ¿No hay preguntas? No, profe. ¿Podemos pasar al siguiente? ¿Puedo dejar un segundo la hoja, profe? ¿Qué hago? Si puede ¿Qué dejar quiere un segundo la hoja, profe, así terminamos. ¿Bajar o subir? ¿Quieren ver el gráfico? ¿Ahí? ¿Así? No, 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 el punto B nomás. Ah, verlo ahí. Así. Ahí. ¿Se ve mejor? Sí, sí, sí. Vale. Sí. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Podemos pasar al siguiente? ¿Puede ser? ¿Puedo pasar a otro? Voy. Ah, el ejercicio 4. Voy a sacar la hoja. Voy al 4. Dice así. Una varilla delgada no conductora se dobla en forma de arco de círculo de radio A y subtiende un ángulo θ en el centro del círculo. A lo largo de toda su longitud se distribuye uniformemente una carga total Q. Uniformemente una carga total Q chica. Encontrar la intensidad del campo eléctrico en el centro del círculo en función de A, que es el radio, Q, que es la carga total, y θ, que es el ángulo que subtiende. Lo voy a hacer yo. Vamos a ver si sale el dibujito. Espero que me entiendan. Vamos a tratarlo. Este es el número 4. Este sería el ángulo total θ, que subtiende esa varilla doblada en forma de arco de círculo. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? ¿Cualquier cosita? Me pregunto. Este sería el radio, este es el radio. Esta varilla tiene una carga total muy chiquita. ¿Se entiende? Acá voy a decir que esto, por ejemplo, es mi eje X. Y acá voy a tomar el origen del centro del arco de círculo para decir que esto va a ser mi eje Y.
tras un sistema de ejes, tomo como origen el centro del arco de círculo. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Para Sí, profe. resolverlo, voy a aprovechar la simetría que dividí el arco en dos mitades iguales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para que me salga medio parecido, tomo un diferencial de carga en la parte inferior y voy a tomar un diferencial de carga que sea simétrico. Tomo, como dije, un diferencial de Q, ¿sí?, de la parte superior, y tomo un diferencial de Q simétrico en la parte inferior de la varilla. ¿Sí? Son dos diferenciales de Q simétricos, o sea, que forman el mismo ángulo, digamos, ¿no? Este es un diferencial de Q que le voy a llamar superior para diferenciarlo, pero son iguales, ¿no? Y este es un diferencial de Q inferior, solo para diferenciarlo nomás, ¿no? Para saber de qué estamos hablando. Bien. Este diferencial de Q superior, acá en el centro del arco, genera un campo. ¿Sí? Que va a formar un ángulo que le llamo alfa. ¿Sí? Y a este campo lo llamo diferencial de campo S, para distinguir que lo generó el diferencial de carga superior. Y va a formar un ángulo también, alfa, con respecto al eje X. Hago el análisis similar para el diferencial de carga inferior. Y acá en el centro también genera un diferencial, perdón, de campo. ¿Sí? Acá también me genera un diferencial de campo que lo voy a llamar I, porque está generado por el diferencial de carga inferior. Si esto estuviera bien dibujado, no está muy bien dibujado, son iguales. Esto también es alfa. Esto también es alfa. ¿Eh? Pues eran simétricos. Ah, no tracé. Perdón. Esto es alfa. Bien. Y esto también es alfa. Bien. Ahora sí. Bueno, fíjense que para cualquier diferencial de carga que tomo en la parte superior, voy a poder encontrar un diferencial de carga simétrico en la parte inferior. Entonces, fíjense que si descompongo los diferenciales de campo en componentes XY, observamos que las componentes en el eje Y se van a anular. Esto sería la diferencial de campo en el eje Y. Y esta también es la diferencial de campo en el eje Y. O sea que para cualquier diferencial de carga en la parte superior, voy a obtener un diferencial de carga en la parte inferior simétrico, de manera que las componentes en el eje Y se van a anular siempre. Y lo que va a ocurrir es que se van a sumar las componentes en el eje X. Las dos son iguales. Tengo la componente en el eje X debido al inferior y el diferencial de campo en el eje X. ¿Sí? O sea, en el eje X se suman y en el eje Y se anulan. ¿Se entiende? ¿Se ve? Entonces, si planteo el diferencial del campo, digamos, para una carga superior, ¿a qué va a ser igual? Va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0, que es K, ¿sí?, por el diferencial de carga dividido la distancia, que es el radio al cuadrado, el radio de este arco del círculo. ¿Sí? Y si planteamos el diferencial de campo debido a la carga inferior,
va a ser igual. Es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por diferencial de Q sobre A cuadrado. Son iguales. Bien. Entonces, vemos que los diferenciales de campo en el eje Y se anulan y en el eje X se suman. O sea que el diferencial de campo en el eje X va a ser, si lo tomo para la carga superior, por ejemplo, va a ser el diferencial de campo superior por el coseno del ángulo. Y el diferencial de campo debido al inferior también va a ser igual. Diferencial de campo, perdón, esto era en el eje X, va a ser por el coseno. Son iguales. De manera que el diferencial de campo total va a ser diferencial de campo en el eje X superior más el diferencial de campo en el eje X debido a la carga inferior. Esto va a ser igual a 2 veces 1 sobre 4 pi epsilon 0 diferencial de Q sobre A cuadrado por el coseno de alfa. Acá puedo simplificar 2 con 4 y me queda 2. Bien. Y ahora vamos a ver algo que vamos a aplicar a lo largo de todo el curso. Que para ángulos muy pequeños, o sea, para un ángulo que es un diferencial de ángulo, ese diferencial de ángulo subtiende un diferencial de arco y esto es el radio. Se cumple que el diferencial de ángulo es el diferencial del arco dividido el radio. Es como si sacaran la tangente, para que se acuerden ustedes. Es cateto opuesto, perdón, sí, opuesto sobre adyacente. Como si estuvieran sacando la tangente. Cuando saco el diferencial del ángulo, el arco, dividido el radio. Para que se acuerden. Esto lo vamos a usar muchas veces. Bien. También, por ser una varilla, vamos a hablar de densidad de carga lineal, lambda, que habíamos definido como la derivada de la carga con respecto a la longitud. Densidad de carga lineal. Si despejo de acá, tengo que el diferencial de carga va a ser la densidad de carga lineal por el diferencial de la longitud. ¿Sí? Y si despejamos de acá, el diferencial de longitud lo puedo expresar como A por el diferencial de ángulo. O sea que esto me queda lambda, y en vez del diferencial de arco, me queda el radio por el diferencial del ángulo. Eso es el diferencial de Q. Este diferencial de Q lo voy a reemplazar en la expresión de campo para poder integrar. Entonces nos queda que el diferencial de campo va a ser igual a 1 sobre 2 pi epsilon 0 por, en vez de poner diferencial de Q, pongo su igual, lambda por el área por el diferencial del ángulo dividido el radio al cuadrado por el coseno del ángulo. Y acá simplifico este radio con este cuadrado. ¿Sí? Y ahora, para calcular el ángulo, perdón, el campo, voy a integrar. El campo va a ser igual. Saco fuera de integral lo que es constante. Saco 1 sobre 2 pi epsilon 0. Saco lambda sobre A. Y me queda la integral entre 0 y θ sobre 2 del coseno de alfa por el diferencial de alfa. Esto integrado nos va a dar 1 sobre 2 pi epsilon 0 por lambda sobre A. Esto sería el seno de alfa entre 0 y 0 y sería seno de θ sobre 2. Ese es el resultado. Eso vale el campo en el centro.
Profe, ¿por qué hizo los extremos sobre tita? Los extremos sobre tita, porque tengo el ángulo, voy al dibujo. El ángulo total es tita. Como yo dividí por 2, tengo que barrer entre 0 y la mitad, que es tita sobre 2. Barro para esto. Como ya hice la suma de los dos, ¿sí? O si no, tienen que hacer dos integrales. Tendrían que hacer entre menos tita sobre 2 y 0, y entre 0 y menos tita sobre 2. Tienen que sumar los dos diferenciales. Como ya lo multipliqué por 2, yo ya lo sumé, integro, barro uno solo. Es lo mismo. Si lo hacen por separado, es lo mismo. Después lo suman. Yo ya lo multipliqué, ya lo sumé, entonces integro para un cuarto. Sería para este extremo. Para una sola parte, la parte superior, por ejemplo. Entonces integro. Si todo el ángulo este es tita, yo estoy barriendo esta parte. Entre 0 y tita sobre 2. La mitad. Integro entre 0 y tita sobre 2. Que es lo que hice acá. Como ya lo sumé, hago para una sola mitad. Se puede hacer, si quieren, las dos mitades. Es lo mismo. Después lo suman. Le va a dar esto. Le va a dar dos iguales, digamos. Porque una es entre menos tita sobre 2 y 0, y la otra entre 0 y menos tita sobre 2. Cuando hagan el menos seno de menos tita sobre 2, le queda positivo, suman, es lo mismo. Esto estaría sobre 4, pero al sumar los dos, es lo mismo. Lo pueden hacer por separado, yo lo hice junto y integro una sola mitad. Pero el resultado es el mismo, matemáticamente es lo mismo, como ustedes quieran. ¿Sí? Y si quisieran reemplazar acá, como es distribución uniforme, esto es Q sobre L. Lambda es Q sobre L, donde L es la longitud del arco, ¿no? Es lo mismo. ¿Se entiende? Después levanto la fotito. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Si no hay más preguntas, podemos pasar al último. Profe, ¿me puede mostrar el gráfico de vuelta, por favor? ¿O no? A ver, ahí. Está muy cargado. Pero entre los radios, ¿dónde está? De este radio, acá los extremos. Profe, gracias. Esto es tita. De radio a radio. Esto es tita. Y esto que dibujé acá sería tita sobre 2. ¿No? ¿Se entiende? Está muy cargado. Sí, profe, ya vi lo que quería anotar. Algo que no se entiende, explico. Ahí está el gráfico. Gracias, profe. No, por favor. Voy al último ejercicio de esta parte. Después viene Gauss. Ejercicio 5. Dice así. A ver si lo podemos... Es similar a lo que veníamos dando. Un electrón es lanzado dentro de un campo eléctrico uniforme de intensidad 5000 newtons sobre coulombios, dirigidos verticalmente hacia arriba. Ahí nos está indicando algo, dirigidos verticalmente hacia arriba. La velocidad inicial del electrón es de 10 a la 7 metros sobre segundo y forma un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. A. Calcúlese la altura máxima alcanzada por el electrón por encima de su altura inicial. B. ¿Qué distancia horizontal recorrerá el electrón antes de volver a su altura inicial? Y C. Dibújese la trayectoria del electrón. ¿Se entiende? Tenemos una región en la que hay un campo eléctrico dirigido verticalmente hacia arriba. En ese espacio, que tengo ese campo definido, entra un electrón con una velocidad determinada y un ángulo determinado. ¿Qué le va a ocurrir a ese electrón cuando entra en ese campo
¿Sí? Que esté verticalmente hacia arriba, me está indicando algo. ¿Qué cargas tengo abajo? ¿Positivo? Positiva. Sí, señor. Positivo. Correcto, positivo. Sí, señor. Y el campo está dirigido verticalmente. O sea, si el campo está dirigido verticalmente, donde hay campo, y al entrar una carga, aparece una fuerza. De manera que a ese, porque es uno solo, a ese electrón que entra en la zona de ese campo, le va a aparecer una fuerza. ¿Qué dirección y sentido va a tener esa fuerza? Verticalmente hacia abajo. Sí, señor, muy bien. Va a ser vertical hacia abajo. Correcto. Esa fuerza vertical hacia abajo lo que va a hacer es ir desacelerando al electrón. Lo va a ir frenando hasta que va a llegar a un punto en que se va a detener del todo y va a invertir el movimiento. Va a ser atraído hacia las placas. En todo momento fue atraído, pero como entró con una dirección determinada, esa fuerza lo va a ir frenando hasta que en un punto se va a detener y va a invertir el movimiento. Lo que ustedes vieron en física 1 como tiro parabólico. Esto es parecido a un tiro parabólico. ¿Sí? O sea que aplicando lo que saben de tiro parabólico, ustedes tienen que calcular cuál va a ser la altura máxima que va a alcanzar ese electrón y después cuál es la distancia en X, digamos, ¿no? ¿Cuál es la altura en Y y cuál máxima, altura máxima, y cuál es la distancia en X, para que el electrón vuelva a la altura con la que entró. Y dibujar la trayectoria. Si dibujan esa trayectoria, le va a dar una parábola, un tiro parabólico. A ver, le doy un ratito para que lo planteen y después lo hacemos juntos, mientras yo sigo tomando asistencia. No, terminé hoy. Miqueas, ¿me escuchás? Sí, profe. ¿Cómo era? Doble apellido sos vos, ¿no? Porque como Miqueas no me aparece. ¿Cómo es tu otro apellido? Ah,